Estamos comunicados con Juan Marino, que tuvimos una difícil comunicación el viernes pasado y no queríamos dejar de hablar con él. Juan, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? Quique Mayorén, Carlos Montero, te saludamos desde esta nueva grieta. Aclaremos que es del partido piquetero. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo están? Bien, Juan, el otro día se nos cortó varias veces, pero queríamos seguir escuchándote a vos. Digo, frente a esto que está pasando hoy, parecería que va a salir esta ley. Digo, ¿ustedes cómo se están moviendo en el día de hoy frente a esta situación? Bueno, ahora como partido piquetero estamos empezando a concentrar en el Obelisco. La convocatoria central es en Avenida de Mayo y Lima, para marchar a partir de las 12 del mediodía junto a los sindicatos, las CTAs, la Corriente Federal de Trabajadores y distintos gremios de la CGT, también con el Frente por el Trabajo de la Dignidad Milagro Sala y con el Encuentro Popular por Tierra, Techo y Trabajo junto al Partido Miles, Partido Comunista. Creo que lo más importante, en primer lugar, es entender que hoy, lunes 18 de diciembre, el pueblo argentino ya sabe de qué se trata. El pueblo argentino sabe que Macri les roba a los jubilados, a los pensionados y a los beneficiarios de la asignación universal por hijo. Hay una crisis de legitimidad del Congreso y del propio Poder Ejecutivo a partir de esa situación, y por eso hoy tenemos una situación donde todavía no se sabe si va a haber quórum o no. La última información publicada por Marcelo Bonelli, un hombre de vínculo directo con el gobierno, es que tienen 130 diputados, es decir, solamente un voto más del necesario para obtener el quórum, por lo cual es muy precario el acuerdo logrado por el gobierno. Nadie quiere quedar pegado a este robo vergonzoso a los jubilados, y bueno, los diputados traidores que voten contra los jubilados saben que el pueblo les va a pedir la renuncia, ¿no? Tienen que renunciar por traicionar un mandato popular que, bueno, se les dio el pueblo en la elección del 22 de octubre, en la elección de 2015. Los diputados son representantes del pueblo, no de los gobernadores, no del Poder Ejecutivo, no de tal o cual facción política, y el pueblo argentino se los va a hacer saber. Entonces creemos que estamos en una jornada de lucha histórica. El día de hoy va a haber una movilización masiva y pacífica al Congreso de la Nación, y también creo que es importante que el pueblo argentino tenga muy en claro que derrotamos a Patricia Bullrich, ¿no? Tuvieron que correr, apartar a Patricia Bullrich del operativo represivo, lo cual es la confesión de que Patricia Bullrich no puede seguir manejando la seguridad en este país. De hecho, ahora salió la noticia de que su justificación el otro día fue que los perros no distinguen entre diputados y civiles. Es una vergüenza, así que Patricia Bullrich tiene que renunciar, se tiene que votar el juicio político en el Congreso de la Nación. Pero perdóname, Juan, también a Eugenio Bursaco, porque Bursaco es un poco, como dijo Bernie, es un poco el que tiene a su cargo el manejo ese, y aparte está cuestionado por otras cosas. Sí, reporta directamente a Patricia Bullrich, estuvo involucrado en las represiones en la Patagonia, por lo cual, sí, por supuesto, también recae sobre él el peso de estas acusaciones, y de hecho él también, al igual que Patricia Bullrich, es un hombre vinculado a los servicios de inteligencia extranjeros, ¿no? Por lo cual, desde ya, y bueno, no solamente tenemos una situación muy clara en materia de inseguridad por parte del Ministerio, sino de conjunto. El presidente es una persona paranoica, desorientada, delirante. El día jueves se evaluó incluso meter la reforma previsional por decretazo, lo cual hubiese sido un escándalo, hubiese desatado una crisis de la cual no se hubiese podido volver. Lo dijo el propio Nelson Castro en TN, e incluso evaluaron el estado de sitio, como dijo Santiago Cuño, que le informaron miembros del gobierno, para poder aplicar el decretazo. Un presidente que estuvo al borde de cometer semejante barbaridad es alguien que está capacitado para llevar los asuntos públicos del país, más aún con el hecho de que esta reforma previsional, si se llegara a votar, igual no va a resolver nada, sino al revés, va a agravar los problemas que hay en este país. El endeudamiento brutal más el ajuste es sinónimo de estallido. Macri nos lleva un estallido, entonces, así como le pedimos la renuncia a Bullrich, le pedimos la renuncia también al propio Macri. Juan, ¿por qué crees que Macri ha desatado esta locura de que sacar esta ley tan rápido, donde Massot se vuelve loco en la comisión y empieza los gritos, que quiere llevarlos a Marcos Paz, a ver La Plata? El otro día también Monzó tuvo que aceptar iniciar una
una sesión sabiendo que no tenía quórum, que estaba disfrazado. Digo, algo está pasando, están muy nerviosos, digo, y la necesidad de sacarla hoy, y como decís vos, o lo hacemos por decreto de urgencia, o presionamos. ¿Qué pasa con esto? ¿Qué le pasa a Macri, a este gobierno, para que necesite de los jubilados y de los chicos para salir de esta situación? Totalmente. Primero, es cierto lo que vos decís, acá se podría parar la pelota, rediscutir el problema y discutir ponerle un impuesto a los bancos, a la especulación financiera y a las mineras. Ahí se podría sacar la plata necesaria para solucionar la crisis fiscal de un país que tiene el mayor déficit comercial en su historia económica. Lo que está haciendo Macri es actuar bajo las órdenes, presiones e indicaciones del Fondo Monetario Internacional, que cuando vino a Argentina le dijo explícitamente que se tiene que apurar en aprobar las reformas previsional, laboral y tributaria para seguir contando con el apoyo del capital financiero de cara a la cumbre del G20, donde van a venir los jefes de Estado del G20 en noviembre de 2018. Macri está apresurado por aprobar las reformas que le reclama el capital financiero ante una situación crítica de la economía de nuestro país, como lo reconoció el propio Macri en la entrevista con Longobardi, donde le dijo que estamos en un cuadro de alta fragilidad y que si no se aprueban estas reformas el país estalla, y lo dijo ayer de vuelta Marcos Peña en la entrevista con Majul. Naturalmente hay una crisis brutal, acicalada por este gobierno que desarrolló un endeudamiento que nunca se había visto en la historia de nuestro país, incluso a nivel mundial. Es el país que más deuda soberana emitió desde el 1 de enero de 2016. Entonces esa montaña de deuda, esa bicicleta financiera, esta situación caótica que tiene la economía en nuestro país, ¿cómo se resuelve? Esa es la discusión. Y este gobierno lo único que hace es agudizarla. Por eso cuando nosotros decimos fuera Macri y que renuncie Macri, lo que estamos diciendo no es que hoy, lunes 18, Macri se va a ir en helicóptero de la Casa Rosada. Nosotros no estamos diciendo eso. Lo que estamos diciendo es que acá hay un gobierno que frente a una situación realmente crítica de la economía, lo único que hace es agudizar la tendencia al colapso, y que por eso la oposición antimacrista no tiene que negar esta crisis real que hay de la economía, sino ofrecer una salida alternativa, planteando que la forma de resolverlo es ajustando la variable que está llevando el país a caos, que es la propia presidencia de Mauricio Macri, y discutiendo una alternativa política de poder antimacrista, constituida por los opositores y luchadores que el jueves en el Congreso y en las calles le pusimos un límite a Macri, y con un planteo claramente de afectar los intereses de los bancos, de los sectores de la economía que concentran la divisa, para poner orden ante tanto caos macrista en nuestro país. Juan, esta propuesta que a mí me puede parecer interesante para el debate, se contrapone todo lo que piensa Mauricio Macri y su gente. Digo, no hay posibilidad de iniciar un diálogo con ellos en estas condiciones. Digo, a mí me parece que nos están llevando al precipicio de una manera aceleradísima, porque los 100.000 millones de pesos que sacan a los jubilados no resuelven el problema económico, no van a resolver el problema de las exportaciones, de las LEVAC, una tasa de interés brutal, de la falta de inversiones directas para conseguir trabajo, digo. Inclusive hasta el retraso del dólar, como se quejan mucho, porque dicen que no somos competitivos. Por eso digo, estas cosas que están ocurriendo no van a generar esta solución. Digo, a mí me parece que entramos en una caída libre preocupante. Digo, que este gobierno es ciego, sordo y mudo frente a esto. Totalmente. De hecho, ya es de público conocimiento, a partir del informe de Roberto Navarro, que el ministro de Agroindustria pidió el dólar a 30 pesos para el año que viene, para abril del año que viene, lo cual va a haber con lo cual va a haber una corrida devaluacionista brutal que va a impactar muy fuertemente sobre los precios y la inflación. Lo mismo con las tarifas de los servicios públicos, que no solo ya tienen un cronograma de aumento, sino que como dolarizaron la tarifa, si hay una devaluación, va a estallar el esquema tarifario en nuestro país. Va a ser una locura lo que va a haber que pagar de luz, gas y agua. Todo eso es un cóctel explosivo, y esto lo reconocen los economistas de la derecha. Esper diciendo que vamos a un corralito de hecho, porque el gobierno no le va a poder pagar a los bancos y los bancos van a afectar a los ahorros de sus ahorristas, que tenemos al ex titular del BID diciendo que esta situación no se aguanta más y que la solución es que venga el FMI a rescatar al gobierno y a darle indicaciones directas emplazándose en el propio país, como hicieron en Grecia. Es decir, los economistas de ellos, de la derecha, Melconian, diciendo que literalmente esto se va a la mierda. Entonces, la situación es realmente crítica, como vos decís.
es una caída libre, como vos señalás, y el debate que tiene que desarrollar la oposición a Macri es cómo se le pone un freno a esa caída libre. Exactamente, y hay una cosa que uno nota, yo el otro día vi la movilización del miércoles, no del jueves, la del miércoles, que venían de la zona sur, las columnas, pero enorme cantidad de columnas que abarcaba toda 9 de julio, Bernabé Irigoyen, Lima, toda gente pobre que venía diciendo, y esto avanza, digo, porque la pobreza va tocando a todos, ¿no? Ya no hay nada, digo, me estás matando, me estoy muriendo de hambre. Entonces digo, ¿esto cómo no lo van a poder controlar? Digo, salvo como que yo menciono el jueves con la represión. Digo, me parece que estas cosas, si el gobierno no las mide y no las controla, estamos frente a una cosa de loco, como el editorial de Morales Solá de ayer explicando que era todo esto era destituyente para Macri. Yo creo que el autodestituye Mauricio Macri con las políticas que toma, ¿no? Totalmente. Está haciendo un autogolpe con lo que está haciendo. Ellos mismos lo reconocen, dicen que el esquema económico que vienen desarrollando los últimos 2 años no va más y que tienen que pegar un viraje brusco en un sentido totalmente regresivo para los trabajadores. Incluso en ese sentido, lo de la militarización que vos decís fue un cálculo real que hicieron el propio jueves sobre la posibilidad de decretar formalmente el estado de sitio. A ese nivel llega la paranoia y la locura de Mauricio Macri. De hecho, es de público conocimiento que los ministros lo habían firmado, que tenía la aprobación del propio Mauricio Macri, y que uno de los operadores políticos del gobierno, que no está en el gabinete, fue el que intervino para ponerles un límite, porque hay un sector del propio macrismo que se da cuenta que llevar el país a esa situación sería incontrolable para el propio gobierno. Bueno, lo relata el propio Clarín. Hay una nota de Clarín fundamental que salió ayer a la noche, hoy a la mañana, donde dicen literalmente que el gobierno tiene que dejar de decir que la oposición es golpista y destituyente, porque la función de la oposición en general es tratar de desplazar al gobierno y conquistar el poder, y que acá hay un gobierno que no se hace cargo de los problemas y no los resuelve y está llevando al país a una situación incontrolable. Asís dijo públicamente que a él le informaron los gobernadores que Clarín los estaba apretando diciendo que aprueben estas cosas para que se apruebe la fusión con Telecom, porque antes de abril se cae Macri. Entonces, Juan, sí, yo lo que quería charlar con vos y también aportar, creo que los que estamos escuchando en este momento, la inmensa mayoría o todos, y nosotros mismos estamos de acuerdo en el tema de lo que es el macrismo, el gobierno y la situación. Ahora, cuando hablamos de oposición, ¿cuáles serían los 3 o 4 puntos básicos sobre los cuales trabajar para que toda la oposición pudiera tener coincidir en algo, y si hay algún camino para eso? Porque si no va a ser una oposición fragmentada y en eso triunfan ellos. Bueno, vos viste que hubo una imagen en el Congreso de la Nación el otro día que escandalizó a los gorilas de la Nación, que fue el abrazo entre kirchneristas, masistas y la izquierda. Una foto totalmente extraordinaria. Sí, sí. Morales Solá hizo una editorial titulada Violenta alianza entre el masismo, el kirchnerismo y la izquierda trotskista. Sí. Y creo que eso es lo más importante, el mensaje más importante del día jueves. De hecho, Rossi, en entrevista en Página 12, el domingo, dijo públicamente que él se reunió tanto con el Frente Renovado como con el Frente de Izquierda para plantearles constituir formalmente un frente opositor. Creo que eso es fundamental, por lo cual acá el único punto fundamental, vos decís 3 o 4 puntos, yo te digo un punto. El punto tiene que ser si la oposición está dispuesta a discutir una alternativa de relevo de poder de gobierno a Macri. ¿Quién se propone? ¿Cuál sería la fórmula? ¿Quién sería la alternativa para sustituir a Macri? Esa es la discusión. Nosotros como partido piquetero decimos, nosotros nos postulamos, nos proponemos y nos ponemos a disposición de la lucha política para que el Frente Antimacri se constituya una alternativa de poder. El resto de las fuerzas, que tienen muchísima más responsabilidad política e institucional que nosotros, porque tienen diputados, senadores, gobernaciones, intendencias, sindicatos, centros de estudiantes, bueno, están con esa misma tónica, se ponen a disposición de decir, bueno, sí, nosotros queremos terminar con el gobierno de Macri y nosotros nos proponemos para reemplazarlo. Reconocen que Cristina es hoy la principal figura de oposición
y por lo tanto es a Cristina a quien hay que plantearle que se ponga al frente de esta campaña para que todo el Frente Antimacri sea alternativa de poder, que es por lo que nosotros bregamos y a lo que nosotros queremos traccionarla a ella y a todas las fuerzas de oposición. Bueno, esa es la gran discusión que tiene que tener hoy la oposición política en nuestro país. Nosotros como partido piquetero somos un engranaje que busca traccionar a la oposición antimacrista en este sentido. En esta tarea que tienen ustedes muy importante, uno también se enfrenta con un gobierno sin límites, ¿no? Yo veía el otro día, analizaba la actitud de Carrió. Digo, dentro de toda la locura que era la militarización que había alrededor del Congreso, el intento de Monzó de hacer una asamblea, una sesión sin quórum, todos gritándose de todo, la única que salió sin muchachos, paremos, estamos en minoría, digo, levantemos la sesión, digo, y además pongamos un bono, digo, tenemos un caramelo, algo. A la noche también cuando sale yo imagino los muchachos ahí del Cardenal Newman intentando ver cómo salían de este quilombo que armaron, digo, sacalo por DNU, vos tenés huevo, Mauricio, mostrá que tenés huevo, sacalo con DNU. Menos mal que también parece, salió Carrió y dijo, che, macho, esto no va. Digo, estamos en una cornisa al borde de la caída, donde estamos frente a unos irresponsables, frente a unos irresponsables del gobierno, que extreman todas las situaciones y después no saben cómo salir de ese desbole que han armado. Por eso me parece que esto que vos planteás también tiene la posibilidad de una cordura, de una alternativa, de decir, bueno, frente a esta locura, sentémonos y discutamos cómo hacemos algo serio, porque así no va a seguir adelante esto. Totalmente, y con lo que vos decís de Carrió, creo que es fundamental entender que por un lado, lo que hizo Carrió expresa la crisis de gabinete que hay hoy en el gobierno. Porque cuando Carrió mocionó levantar la sesión, hoy ya se develó que fue sobre la base de un acuerdo con Monzó y Mario Negri, que propusieron que ella saliese al frente y levantara la sesión. Y en ese sentido está la división en el gabinete entre los halcones y el ala política, los que querían el decretazo del estado de sitio y los que entendían que había que ir a una variante de diálogo y negociación. Entonces no es cierto que Carrió unilateralmente haya sido la que frenó la locura de Macri, sino que ella expresó esa interna en el gabinete que se desató por la enorme lucha popular, por el anuncio del paro nacional de la CGT y sobre todo por esa foto que les mencionaba recién de toda la oposición unida en el Congreso, ¿no? El abrazo entre peronistas de izquierda que, bueno, es desde ya el embrión de lo que hay que desarrollar hacia adelante como oposición política en nuestro país. Juan, nos vemos en un rato en la plaza y volveremos a conversar a ver qué sale después de todo esto. Yo reclamo desde acá, estuvimos hablando antes que de entrevista con vos, unos gobernadores con un cacho de dignidad, intendentes de la provincia de Buenos Aires que también se sumen hoy a la movilización, que no se preocupen solamente por cuidar su quintita, sino que en serio salgan a defender a los más humildes, a los viejos, a los pibes, y que salgan a la calle. Digo, me parece que algún gesto también hace falta de estos gobernadores, estos diputados y estos intendentes. Y que sea en paz además, y que sea con la mayor tranquilidad posible. Coincido con vos, en paz, masivamente, repudiar este operativo de Macri para poner a los gobernadores a sentarse en la Cámara de Diputados, a extorsionar y presionar a los diputados. Eso es una violación de la división de poderes y de la democracia. Nada tienen que hacer ahí los gobernadores y el Poder Ejecutivo Nacional presionando a los diputados. Ya de hecho, Schiaretti anunció que no va a ir al Congreso, lo cual demuestra la precariedad del acuerdo de Macri con los gobernadores. No es cierto que hay un nuevo pacto de gobernabilidad entre Macri y los gobernadores, sigue la crisis de gobernabilidad, y en este sentido también quiero reivindicar, así como criticamos a los traidores y a los que van ahí a presionar a los diputados, reivindicar a los que se ponen al frente y reivindicar al compañero intendente Mario Seco, que el jueves pasado encabezó una movilización a la legislatura bonaerense contra la represión y el ajuste a los jubilados, repudiar la persecución que hay sobre su cabeza, este anuncio de que lo van a detener. A él y su abogado. A él y su abogado, es un escándalo, se suma a las detenciones del compañero Luis Delía, cuya libertad reclamamos, y el resto de los presos políticos de nuestro país también, y creemos que, como vos decías, el ejemplo de Seco es un ejemplo para el resto de los intendentes y gobernadores, para que formen parte de las movilizaciones y esta lucha popular que tenemos contra el gobierno de Macri. Así que desde ya vamos a bregar para que la movilización de hoy sea multitudinaria, pacífica,
y contundente en repudio a la reforma previsional y este robo a los jubilados. Juan, volvemos a hablar en esta semana a ver las consecuencias de la jornada de hoy. Un abrazo. Abrazo. Muchas gracias por el espacio, abrazo grande. AM740. Radio Rebelde. Alta Radio.